Para ser bastante breve, se trata de un tema polémico, sobre el que gira mi artículo. Espero que lo puedan leer y que lo critiquen. Cuando un artículo no es criticado, probablemente es porque no ha sido leído. Entonces espero críticas severas, agudas, hasta ofensivas. Eso es mejor que nada, de verdad. Así que al correo electrónico, puede ser hasta por WhatsApp, no importa. Ahora coordinamos. Vamos a ver, el tema de género despierta suspicacias, polémica, pero la idea de abordarlo en un artículo con alguna rigurosidad científica se dio más que todo por la experiencia como juez penal y algunas circunstancias que uno no puede silenciosamente dejar pasar, porque serías cómplice de una distorsión, me parece, que afecta potencialmente los derechos no solamente de las partes imputadas, sino también de víctimas dentro de los procesos. Nada más voy a tocar puntos sensibles, ya dichosamente los compañeros que precedieron de manera excelente han abordado algunos temas que pensaba exponer, particularmente el tema de la inmediación, que es sumamente importante. Así que voy a abocarme a 3, 4 puntos para que don Francisco no me saque la tarjeta amarilla. El primero es relacionado con la rigurosidad terminológica. Vamos a ver, hay un problema. Marcelo nos decía que en materia civil no se habla de estándares probatorios, que en materia penal quizás sí, y en efecto. Lo que pasa es que acá no hablamos de estándares, nunca. Incluso cuando hablamos de la condena, de cómo condenamos a alguien, si ustedes les preguntan a funcionarios judiciales o colegas de cualquier tipo, les dicen, bueno, ¿cuándo tienen ustedes por suficientemente probado un hecho como para imponer una condena de prisión? Y algunos dirán, bueno, certeza. Esa certeza de la cual Tarufo, de manera muy clara, señala que se trata de un estado subjetivo y que no es un parámetro de ningún tipo para establecer de forma epistémicamente controlable cuando un enunciado se prueba. O el estándar de línea anglosajona, del más allá de la duda razonable, también muy criticado por autores como Laudam. En Costa Rica ni siquiera se evoca algún estándar. Hay algunas resoluciones judiciales que hablan de certeza, pero de manera prácticamente automática, sin entender qué es lo que estamos hablando, de qué se trata esa certeza. Y esto en términos de sentencias condenatorias, es decir, la fase conclusiva. Pero si vamos a fases concretas, es peor aún. Es decir, ¿cómo probamos qué nivel de prueba necesitamos para un auto de apertura a juicio? ¿Qué nivel de prueba necesitamos para una prisión preventiva o para una medida con menor impacto como la prohibición de salida del país u otra? Es decir, ¿qué estamos haciendo? A mí me parece que los jueces y los abogados en general no tenemos mucha claridad de qué es lo que estamos haciendo en cuanto a la corroboración de presupuestos fácticos y el reflejo que tiene procesalmente dentro de los procesos, valga la redundancia. Entonces, parte de lo que quise resaltar es la necesidad de establecer rigurosidad terminológica. Si vamos a hablar de certeza, bueno, digamos, ¿qué estamos entendiendo por certeza? No hablamos de objetivar palabras, pero sí necesariamente de entendernos, de saber que hablamos de los mismos rubros cuando invocamos algún término. Como les señalo, haciendo una revisión de jurisprudencia que fue bastante prolija, no encuentro una referencia en materia penal a estándares de prueba, definitivamente. Entonces ya por ahí vamos por mal camino. En el tema del artículo, asuntos de género, pasa una circunstancia también muy interesante y similar sobre la rigurosidad terminológica. Es decir, nadie judicialmente se vincula con una noción específica de género. Se habla fácilmente, gratuitamente, de perspectiva de género. Tiene un contenido emotivo
en nuestras circunstancias actuales positivo, es decir, las personas se ven casi obligadas a aceptar la perspectiva de género sin entender muy bien de qué se trata. Entonces, parte de lo que he hecho en el artículo es acordar arbitrariamente, finalmente eso es lo que hacemos cuando escribimos, significados específicos para lo que vamos a entender por género, por estereotipo, por estándar de prueba, independientemente de las discusiones que se puedan dar. Es decir, ustedes podrán estar en contra de la noción que he escogido con respecto a uno u otro término, pero partamos de discutir primero si esto y ese entendimiento de las nociones es correcto, y luego podemos discutir sobre otras nociones. Muy bien. Esto lo digo porque a veces la discusión académica se centra en lo que Gustavo Chang muy acertadamente conoce como pseudodisputas terminológicas, ¿verdad? Al final hay mucha discusión y lo que pasa es que no estamos hablando de lo mismo, simplemente. Ok, partiendo de esto, de esa escasa rigurosidad terminológica, hay cosas que se potencian específicamente con el tema del género. Una de estas que ya tocaron los compañeros fue la inmediación y esa noción mística, esa concepción mística de la inmediación. Esa idea que vemos todos los días de que podemos ver a una persona y como gurús, como pitonisas, vamos a identificar si ese sujeto nos miente o no, porque está sudando, porque le tiemblan las manos, porque volvió a ver a la derecha o a la izquierda, y eso se ve, es lo que se conoce como junk science, ¿verdad? Está alimentado una serie de mitos también, y la gente busca en Google, y es algo, un desastre, ¿verdad? Lo cierto es que la psicología del testimonio, como bien dijeron los compañeros, no ahondo más en la cuestión, rechaza esas posturas conductistas que surgieron en los años 70 y que tuvieron bastante auge y tienen auge hasta hoy, porque hoy se resuelve, hoy por hoy, casos penales se resuelven partiendo de la absoluta credibilidad que le merece el testigo a un tribunal, porque sí, por una cuestión inefable, ¿verdad? Por una corazonada. ¿Cómo objeta una parte en un recurso una corazonada del juez? Esa es una cosa verdaderamente absurda. Esto también ha generado esta falta de rigurosidad terminológica, deriva en una, me parece a mí, una pseudodisputa entre garantismo e impunidad. Entonces se nos dice cómo los delitos relacionados con violencia de género y específicamente en una subespecie de delitos sexuales tienen dificultades probatorias porque son cometidos en la clandestinidad y demás. Entonces, bajemos pretorianamente los estándares de prueba. Eso no se nos dice tan claramente, pero con esa noción de especialidad de los delitos y las características, reitero, de dificultad probatoria, se pretende, vamos a ver, ideológicamente se justifica en esa contraposición de garantismo e impunidad, es decir, si no queremos impunidad, necesitamos bajar el nivel, flexibilizar garantías. Esto se ve abonado, me parece a mí también, y en el artículo quizá queda más claro, por la falta de rigurosidad terminológica. Otras cuestiones que impactan a partir de estos detalles es el tema de la calidad y la importancia de la víctima testigo en este tipo de delincuencia. Hay cuestiones que son, que a partir de los estudios de la psicología del testimonio también son de relevancia y parece que no ha habido una comprensión adecuada por parte de la jurisprudencia nacional, al menos, y lo ves en cualquier parte. También he revisado jurisprudencia colombiana, española, etcétera, y parece que tenemos los mismos problemas. En este tipo de delitos, generalmente la víctima testigo es piedra angular de las resultas del proceso, y se parte de presupuestos tales como que la posición, y así lo leí en una resolución de este año acá en Costa Rica, que es muy parecida a una igual de terrible española, una vez que se fue un hombre que yo creo que todos admiramos en esta mesa, que es don Perfecto Andrés Ibáñez, tipo increíble desde cualquier punto de vista, relacionada con, vamos a ver,
la comprensión de que, la pretensión de que la posición de cercanía de la víctima testigo con el hecho que le impacta, es decir, con el hecho de que debe probarse en el proceso, la tornan como un testigo privilegiado, es decir, como una postura, como si estuviese viendo una obra de teatro y tiene la posición VIP. Es decir, nadie más va a ver mejor los hechos que ese sujeto. Lo que pasa es que ese sujeto está sometido a situaciones de estrés, está con sus focos atencionales en autodefensa, etcétera, y eso hace que pierda, por supuesto, que su memoria sea falible, que no se concentre en esos elementos que son de importancia epistémica para el proceso. Entonces, esa noción popular se ve desmitificada por la psicología del testimonio. Acá lo importante de resaltar es que si existe ya desarrollo importante en expertices como la de psicología del testimonio, ¿por qué nos resistimos tanto a incorporarlas dentro del proceso? ¿Será porque tenemos que cambiar los machotes que utilizamos frecuentemente para redactar sentencias o resoluciones y que eso nos presenta algún problema? Salimos de los lugares comunes en que tanto nos gustan, al menos esa es la percepción, creo, popular, que tanto nos gustan a los jueces, ¿verdad? Montarnos en modelos. Esto ha sido tanto así que incluso el poder, la Secretaría General de la Corte mandó el año pasado una circular señalando que estaba bien que utilizáramos machotes, pero que tratáramos de cambiar algunas cosas de fondo. Eso es vergonzoso, realmente es vergonzoso, me parece muy criollo. Pasa. Y se ve abonado por todo esto. Entonces, en términos generales, ustedes verán que tal vez pueda resultar polémico. Yo considero que es muy complejo. Primero, vamos a ver, para ir en orden. Muchas gracias. En primer lugar, me parece que la utilización o establecer un proceso con perspectiva de género no significa la disminución de estándares de prueba. Hay otras cuestiones que hay que abolir, estereotipos normativos de género, etcétera. Eso hay que abolirlo. Pero la solución no es estableciendo estándares pretorianos de prueba. Vamos a ver, aboquémonos si es necesario, si lo consideramos necesario, por principio elemental de seguridad jurídica, hacer cambios legislativos, si es que lo estimamos así, pero no deleguemos en los jueces los aparentes hierros o no, que se consideren en un espacio sociocultural y político determinado. Eso es en tesis de principio, creo que es la vía. Y lo segundo es que tal y como están las cosas, no hay estándares diferenciados. Es decir, aún con las dificultades probatorias que implican cierta tipología de delitos, no podemos pretorianamente, para el caso concreto, jugar con esa calidad, con ese déficit y disminuir garantías o establecer estándares sin siquiera invocar el estándar. Es que eso es lo más grave, ni siquiera invocamos el estándar, pero en la práctica identificamos que lo que pasa es una disminución de esos estándares, que de paso podríamos cuestionar siquiera si existen realmente. En ese orden de ideas, si solamente tenemos una víctima testigo con esa condición, no tenemos elementos corroborativos adicionales, me parece muy difícil efectuar algún acto, o sea, una condena o un acto que impacte en los derechos fundamentales de las partes. Es decir, la corroboración es un elemento sustancial, que también fue un aspecto que tocó el maestro Bolio. Y como colofón, porque el tiempo nos lo impide, el tema de las generalizaciones y las máximas de experiencia, ¿verdad? Eso es como el cajón desastre para tratar de, no sé, identificar nuestras corazonadas, y es una barbaridad. Finalmente esto parece que torna muchas resoluciones judiciales en un verdadero teatro jurídico, en una exposición de apariencias lesivas de las partes. La intención precisamente de esta publicación, de los esfuerzos que hemos realizado en torno al razonamiento probatorio, ha sido resaltar esto y procurar un proceso mucho más racional. Muchísimas gracias.